Vamos al primer capítulo de Colosenses. El día de hoy vamos a estudiar solamente 2 versículos. Con 2 versículos tenemos para una predicación por la profundidad que hay en estos 2. De hecho, sus Biblias, si se dan cuenta, están separadas por títulos. Y el primer título dice saludos o salutación. Y solo con el saludo el Espíritu Santo nos va a hablar el día de hoy de algo bien interesante. Pero antes de entrar a estos 2 primeros versículos del saludo, ¿quiénes eran los colosenses? Es bien importante, mis hermanos, que cuando leamos la palabra de Dios, nos podamos poner en los pies de quienes recibían inicialmente estas palabras. Entonces, ¿quiénes eran los colosenses? Vamos a verlo en un ratito más. ¿Por qué Pablo escribió algo para esta iglesia en Colosas? ¿Qué de relevante tenía? Y ahora, ¿qué de relevante tiene para ti y para mí, más de 2000 años, estar estudiando una carta que ni era para nosotros, en primer sentido, pero era para una época y una cultura distinta? ¿Qué de relevante puede tener esto? Bueno, tiene muchísimo de relevante y el día de hoy lo vamos a ver, porque a pesar de que es una carta con muchos años y ha pasado por diferentes épocas de la iglesia desde el siglo I, pues el cristiano tiene las mismas luchas, tú y yo tenemos las mismas luchas que tenían los colosenses y lo vamos a ver. Por eso es bien importante estudiar estas cartas verso a verso, capítulo a capítulo, exprimir los principios bíblicos, aplicarlos a nuestros conflictos como creyentes y por medio de estas cartas poder conocer más al Señor. Ahora, en esta época, les decía la vez pasada, pues las cartas eran los medios de comunicación, porque no había WhatsApp, no había teléfonos, no había internet, y las cartas era el medio de comunicación para poder expresar algunas ideas o algunas noticias entre estas poblaciones. Y a diferencia de las cartas que tú y yo conocemos, ¿se acuerdan que en la primaria nos enseñaron a usar las cartas? ¿Y se acuerdan cómo empezaban las cartas? Empezaba primero con el destinatario, ¿no? Querido Alfredo, Toluca, Estado de México, bueno, con la fecha, ¿no? Pero siempre se empezaba con a quién iba dirigida. Luego el cuerpo de la carta y al final quién firmaba, pues el que la enviaba, ¿no? En las cartas de esta época era al revés. Primero se presentaba quién enviaba la carta, después se daba el contenido. Y lo vamos a ver en esta estructura, todas las cartas paulinas, que siempre Pablo se presenta antes para poder avisar o notificar quién es el que está escribiendo estas letras. Ahora, esta carta de Colosenses, solo para tu conocimiento, es parte de las 4 cartas de la cautividad. ¿Qué significa esto? Que mientras Pablo estaba encarcelado en Roma, escribió 4 cartas. ¿Alguien sabe cuáles son esas 4 cartas? Si no, ahorita lo van a conocer. Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón fueron las 4 cartas que Pablo escribió mientras estuvo preso en Roma después de su tercer viaje misionero. Esto lo podemos ver en Hechos, no vamos a ir para allá, pero recordarás que hubo un naufragio y después del naufragio Pablo seguía encarcelado, pero tenía ciertos privilegios donde podía compartir el evangelio. Bueno, pues en ese tiempo es cuando escribe Pablo estas cartas. Pero ¿qué propósito tenía Pablo con Colosenses? Vamos a ir a un mapita, nada más para poder posicionarnos. Ajá, en la imagen, para que tú sepas dónde estaba Colosas, dónde estaba Éfeso, dónde estaba Pablo. ¿Se trabó? Sí. Les digo que hoy la logística no nos quiere ayudar. A ver si le pones escape. No, ¿verdad? Bueno, o en sus Biblias traen mapitas en la parte de atrás. Bueno, pues los que estudiaron y les fue muy bien en geografía, ubíquense en Turquía. Toda la parte de Turquía se llamaba Asia Menor. En esa época se llamaba Asia Menor. No te preocupes, ya si no quiso mostrarse el mapita hoy. Pero en la parte de sus Biblias vienen algunos mapas. Nada más para posicionarlos. Veníamos de Corintio, que estaba en la península, bueno, en Grecia, en la península balcánica.
Y ahora nos movemos hacia la parte de Asia Menor, que es Turquía, actualmente Turquía, y en Turquía, que lo conocemos actualmente, se le llamaba también la región de Perge. Y en esa región había 3 ciudades. Una era Colosas, otra se llamaba Hierápolis y otra Laodicea. Si te das cuenta también, y si en tu Biblia viene, vas a ver que una de las ciudades principales también es Éfeso. Ahora, ¿por qué te estoy platicando esto? Porque Pablo nunca fue a Colosas. A diferencia de Efesios, a diferencia de Corintios, a diferencia de otras cartas paulinas, Pablo les está escribiendo una carta a alguien que no conoce. Y esa es una peculiaridad para poder entender algunos conceptos importantes. Pablo había estado en Éfeso, y acompáñame a Hechos 19:1, para que sepas cómo nació esta iglesia, porque si sabes cómo nació esta iglesia vas a saber los problemas que pudieron haber tenido y las soluciones que nos presenta, cómo encajan con los problemas que tuvieron. Hechos 19:1. Nos va a contar la parte de la historia donde Pablo llega a Éfeso. Y dice así, nada más voy a leer el primer versículo y me voy a saltar después al versículo 8. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, Pablo llega a Éfeso, ya había algunos creyentes, pero no habían recibido el Espíritu Santo. No me voy a clavar ahorita en esta historia, me voy a ir al versículo 8. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, que era el evangelio, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno que se llamaba Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, esta región, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, Pablo nunca estuvo en Corinto, en Colosas, estuvo en Éfeso, y en esos 2 años invertidos en esta ciudad, compartió el evangelio con varios discípulos que después llevaron el evangelio a Colosas. Más o menos la distancia son 200 kilómetros, que hay a 200 kilómetros de aquí, que está Guanajuato más o menos, Querétaro, una distancia bastante corta. Entonces era lógico que el evangelio llegara a Colosas gracias a los hermanos que habían estado 2 años ahí estudiando. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque esta carta va dirigida a personas que Pablo no conocía. Sin embargo, la iglesia que estaba en Colosas tenía un problema. Había una crisis derivado del contexto cultural y el contexto ideológico que también había en Asia Menor. No diferente a Corinto, había una mezcla de culturas, de ideas y también pues de muchas creencias. Entonces, al ser una ciudad minera en su digamos en su economía, era una ciudad minera, se dedicaba a extraer ahí algunas cuestiones de la tierra, pues llegaban muchas personas de diferentes lados, pero había muchos judíos y griegos. ¿Qué pasaba en esta situación? Había demasiadas ideas y creencias mezcladas en una sola ciudad. Hoy la iglesia padece algo similar. Todos venimos de contextos distintos, lo hemos platicado. Algunos venimos de iglesias pentecostales, algunos de iglesias bautistas, ¿no? Nuestro hermano, algunos de iglesias carismáticas, de diferentes contextos venimos. Y cuando nos juntamos podemos traer pensamientos o ideas de nuestro pasado. Ahora, en esta ciudad había algo peculiar. Parecía un buffet de creencias. Así como cuando vas a un buffet y está toda la barra de ensaladas, toda la barra de postres, etcétera, y que te sirves lo que tú quieres y luego ya haces un plato medio extraño entre ensalada, carne, lechugas y se hace un plato así medio extraño.
Algo así estaba sucediendo con la fe de los colosenses. Estaban tomando a Cristo, pero también le estaban poniendo un poquito de legalismo y también le estaban poniendo un poquito de misticismo y luego le ponían y le sazonaban otro poquito de gnosticismo y empezaban a tener ya una creencia bastante sucia del evangelio. Ahora, Colosenses, la iglesia de Colosenses era una iglesia chiquita. Solo para darte un contexto importante a considerar, hubo un terremoto en el año 60-62 que destruyó Colosas, la devastó y decidieron no reconstruirla porque era una región ya en decadencia y no tenía mucho sentido invertir tiempo y dinero en reconstruir esta ciudad. Solo reconstruyeron las otras dos que te había dicho, pero Colosas se destruyó y no hubo más reconstrucción. Quiere decir que era una iglesia pequeña, una iglesia donde ya había menos gente, pero eso no quitó que Pablo invirtiera tiempo en escribirles algo que no conocía y que era una iglesia pequeña. A veces creemos que solamente Dios habla en las iglesias grandes, ¿no? O en lugares donde vemos maravillas y dices, wow, Dios está respaldando esto, ¿no? Eso es irrelevante, mi hermano. A una iglesia pequeñita, Dios le da un mensaje increíble que tú y yo hoy podemos abrazar. Y el día de hoy, lo que quiero compartirte, ya poniéndote en todo este contexto de la carta, es, había un problema que era una mezcla de creencias y estaban sumándole a Cristo ideas equivocadas. Hay una fórmula que quiero que tú y yo abracemos para todo el estudio de la carta. Es bien sencilla y espero que te la aprendas. Son matemáticas muy simples. Es una fórmula que no es mía, no me la inventé yo, es de un autor que me gustó mucho para poder comprender Colosenses. La fórmula es la siguiente: Cristo más nada es igual a todo. Repito, Cristo más nada es igual a todo. Pero todo menos Cristo es igual a nada. ¿Te das cuenta de la variable central que es no agregarle nada más al Evangelio? Si tú y yo le agregamos cosas adicionales al Evangelio, estamos quitando a Cristo, y si quitamos a Cristo, no tenemos nada. El tema central de toda la carta a Colosenses, y me gustaría mucho que ustedes anotaran este versículo porque va a ser el punto central de la carta, es Colosenses 2, 8 al 10, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y potestad. El mensaje es completos en Cristo. No necesitamos añadirle nada más al Evangelio. ¿Qué puedes esperar del estudio de esta carta? Bueno, van a ser dos cosas. Vamos a ver doctrina, pero vamos a ver cómo aplicamos esta doctrina. No solamente es conocimiento, sino sabiduría para aplicarlo. Y es muy importante para todas las iglesias nunca dejar de predicar el Evangelio esencial en Cristo Jesús. Si estamos predicando y perseverando en el Evangelio, no necesitamos añadirle nada más a nuestra fe. Estamos completos en él. ¿Cuántos de aquí están de acuerdo en que estamos completos en Cristo? Amén, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora sí vamos a Colosenses 1 y 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos, fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con este saludo vamos a exprimir los principios bíblicos que están en cada palabra de estos dos pequeños versículos. Y el tema que hoy quiero compartir contigo es identidad. ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Si estamos hablando que estamos completos en Él, necesitamos estar seguros de nuestra identidad en Cristo. Hoy tú sabes que hay un problema muy grave, que es el robo de identidad. ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿De ese tema, robo de identidad? Se estima que
este delito ha crecido en los últimos años de forma exponencial y creo que una de las razones es el acceso a Internet, ¿no? Es más fácil robar la identidad de alguien porque simplemente te metes a su red social, bajas un perfil y haces un perfil en Facebook y empiezas a pedir dinero y empiezan... ¿Han escuchado esas historias de robo? Esa es la más sencilla, pero hay otras más complicadas donde con tu credencial de lector sacan créditos a tu nombre y te pueden embarcar en un crédito que te puede llevar incluso hasta la cárcel. El robo de la identidad es algo muy grave hoy en día en el hombre. En el creyente también es algo que está sucediendo, el robo de identidad, que nos están trayendo nuevas ideologías en el mundo que nos empiezan a quitar a Cristo para meternos nuevas ideas que son contrarias a Él. Entonces, la identidad que vamos a ver aquí, la vamos a ver en las primeras dos palabras. Dice Pablo, ¿y cómo se presenta Pablo? Apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa ser un apóstol de Jesucristo? Apóstol es un portavoz, es un enviado para edificar, para proclamar las verdades ¿de quién? De Jesucristo, quien aquí nos está señalando Pablo muy claramente. Entonces, ser apóstol no es un rango, no es una posición a aspirar, no es el siguiente paso del pastor, no es el título de señorío para que la gente le sirva y se postre a sus pies. Apóstol de Jesucristo es un enviado para hablar las verdades de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque aquí viene el primer robo de identidad para el creyente. Se empieza a idolatrar a muchos apóstoles o pseudoapóstoles bajo el entendimiento de ideologías que son contrarias a la palabra. Lo que dice la palabra es que, y acompáñame a 1 Corintios 15, 8 y 10, Pablo fue el último apóstol que vio a Cristo resucitado. Y si tú recuerdas en Hechos, uno de los requisitos que decía Pedro para ser apóstol es que hubiera visto a Cristo resucitado. Bueno, pues Pablo fue el último. Dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice 1 Corintios 15, versículo 8 al 10, dice, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. ¿A quién vio? A Cristo. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, es decir, un apóstol, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Pablo era apóstol porque vio a Cristo resucitado en ese encuentro que tuvo y que quedó ciego. Todo aquel que se dice llamar apóstol hoy en día, aunque se escuche crudo, es un farsante porque no ha visto a Cristo resucitado. Aquí Pablo nos dice que fue el último en verlo. Y alguna gente puede decir, no, es que yo sí he visto a Cristo. Mi hermano, un filtro bien sencillo para alguien que dice ser apóstol y no lo es que cuando pones en duda su título, se enoja, llega molestia y empieza a confrontarse. Hace algún tiempo yo tuve la inmadurez, así se le puede llamar, de publicar en mi Facebook algo sobre los apóstoles, ¿no? Y familia mía que se congrega con un apóstol o un pseudoapóstol, se me vino encima y me empezaron casi a llamar hereje, ¿no? Y fue un motivo para pelear, ¿no? Entonces, es increíble que hoy en día se defienda más el título que la función. Y esa es una luz roja de que alguien que está buscando más el título y el nombramiento que el servicio de ser un apóstol. ¿Por qué es importante aclararlo? Porque hoy estas ideas de apóstoles se enseñorean de las iglesias e incluso les quitan su libertad de decidir. Ahora tienes que pedirle al apóstol permiso, incluso hasta para ir a velorios, ¿no? Yo escuchaba historias de apóstol me da permiso para un velorio. Llega a un punto de enseñorío muy fuerte. Ahora Pablo está diciendo que él no solo es apóstol, sino dice que es de Jesucristo. Y esto nos lleva a Efesios 2, 20 al 22. ¿Para qué servían los apóstoles? ¿O cuál fue el fin de los apóstoles, de estos 12 discípulos
que fueron apóstoles o enviados por Dios. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿El fundamento de qué? ¿Y de quiénes? De los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es esto? Es un ejemplo de un edificio. ¿Alguien aquí ha construido una casa? ¿Ha tenido la bendición? Creo que a nuestra generación ya no le va a tocar, pero creo que hay varias generaciones que les han... Una iglesia. Cuando construyen una casa, ¿qué es lo primero que se echa? Los cimientos, el fundamento. Y después, ponle que ya no te gustó el arquitecto que te estaba echando te estaba ayudando con tu obra, y llega otro arquitecto y te dice, vamos a volver a echar cimiento sobre cimiento. ¿Es lógico eso? Ya no, o sea, si ya hay un cimiento sobre ese, empiezas a construir lo demás. La iglesia es lo mismo. Los apóstoles fungieron como cimiento, como fundamento de la iglesia de Cristo, siendo la piedra angular, ¿quién? Cristo. Entonces, los apóstoles hoy en día ya no son fundamento de la fe porque ya lo fueron enviados. Por eso en Efesios 2:20 es muy claro cuál fue la función. Ahora, esta identidad en Pablo, como enviado de Jesucristo, le va a dar la autoridad para lo demás que nos va a platicar. Y dice así, por la voluntad de Dios, no por la voluntad de la iglesia de Corinto, no por la voluntad de la iglesia, por la voluntad de Dios. Mi hermano, si yo estoy aquí es por la voluntad de Dios. Yo no decidí estar aquí. Es más, si a mí hace 2 años me hubieran preguntado si iba a ser pastor, yo me hubiera reído. Yo no estaba, en mi mente no estaba esto. Pero la voluntad de Dios fue esta. Entonces, uno de los errores que hoy también hay en muchas iglesias es estudia, lo platicaba el otro día con mi hermano Pac, ¿no? Estudia un seminario, ¿no? Para que te hagas pastor. Pero eso ya no es voluntad de Dios, es voluntad de los hombres. Entonces hoy muchos estudian en los seminarios esperando que saliendo les den su capillita o su parroquia para tener su iglesia. No, así no funciona. Esto es voluntad de Dios. Entonces, como voluntad de Dios, Él va a respaldar lo siguiente. Versículo 2 dice, y el hermano Timoteo, versículo 1 todavía dice, y el hermano Timoteo, que era Timoteo, tú sabes, un acompañante fiel de Pablo. ¿A quién va dirigida la carta? Vamos a ver la segunda identidad. Y vamos a ir desmenuzando el texto. ¿A quién? A los santos. Encierra al primero santos, luego y fieles hermanos en Cristo. Voy a desmenuzarlo en 3 partes. Santos, fieles, hermanos. Recuerda que Pablo no los conocía personalmente. No pierdas de vista esto. Pero, vamos a verlo más adelante, Pablo conocía testimonio de sus vidas. Está en los versículos más adelante, pero ahorita no me voy a enfocar en esto. ¿Qué significa ser santo? Apartado del mal. Apartado del mal. ¿Y cuál es la característica de un santo? Y eso lo has entendido porque es apartado para un propósito glorioso, que es la obra de Dios, ¿no? Pero lamentablemente el concepto de santo en este mundo es sesgado por el catolicismo, ¿no? Para muchas personas ser santo es ser un cristiano inmaculado y perfecto, que no se equivoca y no peca, que tiene su aureola y que cuando se muera te puede hasta hacer un milagrito. Ese es el concepto. Para el que no es católico, pues es el enmascarado de plata, ¿no? Pero para el creyente santo es apartado para algo. Entonces, a todos los santos. Todas las cartas siempre se dirige a todos los santos. ¿Quién de aquí es santo? Todos somos santos, mis hermanos, porque todos somos apartados para algo. Mira, acompáñame a 1 Corintios 6:11, porque esta es una verdad, todos los cristianos verdaderos son santos. Así que cuando te digan, ay, tú eres el muy santo, pues sí, soy santo. Puedes abrazar esa verdad. 1 Corintios 6:11, ¿quién me ayuda a leerlo? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y me ayudas a leer nada más el 10 para entender un poquito de qué éramos antes? Ni los ladrones, ni los avaros, ni
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso éramos antes, ¿sale? Segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21, ¿quién lo tiene? ¿Quién me ayuda? Ajá. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Instrumento para qué? Para honra y qué? Santificado. Entonces, aquí se descansa la palabra que tú y yo somos ahora instrumentos para honra, santificados, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Sí, todavía te vas a equivocar. Sí, todavía le vas a gritonear al camionero cuando se te cierre. Yo espero que cada vez menos. Pero eso no te quita el ser santo y apartado, porque estamos progresivamente santificándonos para toda buena obra. Y en aquel día glorioso, cuando el Señor nos lleve, no habrá más pecado y seremos santos como Cristo. Dice Romanos 8:29. Bueno, no vayas para allá. Estábamos hablando hace rato de la predestinación en la oración. Pero en Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo su Hijo? Es santo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, mi hermano, si tú eres creyente, si tú crees en Cristo, eres santo. Y para ti va también esta carta que estamos estudiando. Ahora, segundo sustantivo, segunda palabra, dice santos y fieles. ¿Fieles a quién? Muchos pueden ser fieles a denominaciones, muchos pueden ser fieles a pastores, muchos pueden ser fieles a movimientos, pero la fidelidad es a Cristo. El otro día hablaba con alguien, ¿no? Y me decía, no, es que estoy teniendo aquí conflictos con la iglesia y no quiero andar de chapulín en iglesia. Y es entendible porque es correcto que estés donde Dios te planta, pero también una verdad es esta, que el Señor es quien es el dueño de nuestras vidas. No son las denominaciones, no son los pastores. Y a veces los pastores se quieren enseñorear sobre las personas cuando Dios ya está moviendo a una persona para plantarlo en otro lugar y crecer. Y entonces la fidelidad es a Cristo. Aquí cuando hace este enunciamiento de santos y fieles, pues parecería un poco sarcástico, porque los colosenses ya estaban dejando de ser fieles al Evangelio, estaban empezando a ser impulsados por otras ideas. Pero ahora que estábamos esta semana estudiando sobre la Reforma Protestante, uno de los solos es solo Cristo. Nuestra fidelidad debe de ser solamente a Cristo, no a un hombre, no a un movimiento, no al Papa, no a los apóstoles como lo vio Lutero. Es fieles a Cristo. ¿Por qué? Juan 15, 4-5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La fidelidad es a Cristo, mi hermano. Si el día de mañana el Señor te mueve a otra iglesia, créeme que si el Señor te está moviendo, me va a dar tanto gusto ver que el Señor te mueve a crecer en otro lugar. Pero si el Señor no te está moviendo y te está moviendo tu carne, pues vamos a orar para que no sea así. Pero los pastores debemos estar dispuestos a que otros hermanos sean sembrados en otros lugares para crecimiento, porque la fidelidad es a Cristo. Y no solo eso, termina también diciendo: fieles hermanos, ¿en quién? Versículo 2 de Colosenses. En Cristo, hermanos en Cristo. ¿Por qué nos llamamos hermanos? ¿Alguien sabe por qué nos llamamos hermanos? Incluso hasta nos hacen burla, ¿no? A veces, ahí viene el hermanito, el aleluyo, el hermanito. Gloria a Dios que somos hermanos, porque somos parte de una familia de fe. Somos llamados hijos de Dios. No vayas allá, pero Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos
de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Ahora muchas personas dicen, no, pues toda la humanidad es hijo de Dios. No es así. Todos los hombres son creación de Dios, pero solo los que le recibieron son hijos de Dios. Así que, hermanos en Cristo. Y luego dice que están en Colosas, hermanos en Cristo que están en Colosas. No hay coincidencias, creo que está bastante claro aquí. La identidad primero es hermanos en Cristo y después lo secundario que están en Colosas. ¿Y por qué te digo que no hay casualidad? Porque nuestra identidad no está en dónde estamos, sino en quiénes somos. Tú te llamas mexicano porque naciste en México, ¿no? Pero ¿cuántos mexicanos nacen en México y se van a Estados Unidos y después ya comen solo chicken, puro chicken, ¿no? O sea, dicen que ya no comen otra cosa más que chicken. ¿Son mexicanos? La realidad es que no. O sea, puedes nacer aquí, pero si te vas a otro lado, pues, finalmente te haces parte de donde estás viviendo, ¿no? Ahora, nuestra identidad no está en dónde estamos, a qué nos dedicamos, qué tenemos o a dónde vamos. Nuestra identidad está en Cristo. Y esto es bien importante, mis hermanos, porque ahora en estos días, tristemente, te puedo compartir que vi a muchos creyentes cediendo a las ideologías del Día de Muertos. A lo mejor tú también pudiste ver algo así en tus redes. Pero cristianos abrazando ideas paganas, romantizadas por la cultura del regreso de los muertos. Incluso yo decidí esta semana no llevar a mis hijos a la escuela porque fue demasiado el interés de que ellos participaran en los altares, ¿no? Y decían, es que es cultural, es un tema cultural, no es nada religioso. Perdóname, pero sí es religioso. Y aunque quieran disfrazarlo de las Catrinas y que es un tema cultural de México y que no tiene nada de malo, nuestro Señor venció a la muerte. ¿Qué de bueno puede tener para el creyente venerar o recordar o romantizar al enemigo de Dios, que es la muerte? No hay. Sin embargo, como los colosenses, hoy muchos cristianos están abiertos a, bueno, pues no es tan malo que participen. Mi hermano, nuestra identidad está en Cristo. Y si estamos en México en una cultura que adora la muerte, no tenemos que ser parte de esa cultura, porque nuestra identidad no está porque somos mexicanos, tenemos que participar en ello. Estamos en Cristo, en México. Y eso nos lleva a que nuestra identidad siempre va a estar bien arraigada en el fundamento que es el Señor Jesucristo. Ahora, dice, todos aquellos santos, fieles y hermanos en Cristo, ¿qué tenemos? Gracia y paz sean a vosotros, los mellizos del Evangelio. Siempre, más de 33 veces lo vas a encontrar en las cartas de Pablo. Gracia y paz. Y no es coincidencia que Pablo salude de esta forma, porque no hay paz para el hombre si no hay gracia. ¿Qué es gracia? ¿Alguien lo...? ¿Qué es? Un favor inmerecido. Nos trata mejor de lo que merecemos ser tratados. Nos paga conforme a nuestros delitos y pecados. No nos paga, no nos da lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Eso es gracia. Es un regalo. Lo hemos visto en muchas otras estudios. La salvación de nuestras almas es ese regalo. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia es Dios acercándose al hombre, porque el hombre no puede acercarse a Dios por su propia cuenta. Cuando un niño chiquito se cae, no, voy a poner un ejemplo con mi bebé, ¿no? Porque ahorita no camina, ¿no? Pero cuando yo cargo a mi bebé, es yo acercándome a él, porque él no puede acercarse a mí. Si yo le hablo a él, está completamente paralizado, no puede caminar, entonces empieza a empujarse y se frustra y llora. Pero si yo voy y me acerco y lo abrazo, yo me estoy acercando a él para acercarlo a mí, no él se acercó a mí. Y esto lo quiero que lo entiendas, o lo puedo ilustrar así. Dios se acercó al hombre porque el hombre no era capaz de acercarse a Dios.
y eso es gracia. Y una vez que la gracia de Dios nos alcanza, el resultado, la consecuencia lógica es tener paz. ¿Qué es tener paz? Los griegos decían pues la ausencia de guerra, pero el sentido de esta palabra es más hacia shalom, que es la tranquilidad que tiene un hijo cuando está en los brazos de su padre. Entonces, gracia y paz sean a ustedes. Voy a leerte un comentario que me gustó mucho y que lo anoté. Dice: la paz con Dios significa que nuestras conciencias están limpias. Hebreos 10:22. Ya no tenemos el abrumador peso de la culpa que nos atormentaba a todos, ya que fue puesto sobre Jesús en la cruz. Colosenses 2:14, Primera de Pedro 2:24. La vergüenza que con razón sentíamos por las malas acciones que habíamos hecho en el pasado, las llevó Jesús. Dios Padre nos adopta como sus propios hijos y nos invita diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para estar en comunión con Él. Esa es la identidad en paz que nos da la gracia. Nos podemos acercar con el Señor. Y ahora termina en este saludo bastante profundo diciendo: gracia y paz sean a vosotros. ¿De quién? De Dios. ¿Nuestro quién? Nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Dios no es alguien alejado, alguien que está ausente, alguien que nada más creó el mundo y te dejó ahí a tu suerte. Dice nuestro Padre. Dice Gálatas 4, 6 al 7. Dice: y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tenemos acceso al Padre, nuestro Padre. Tú puedes llamarle nuestro Padre. Y esto te lleva a que ya no eres un esclavo, ya no eres un enemigo de Dios. Y dice también de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate, no habla nada más de Jesucristo, dice del Señor Jesucristo. La palabra clave aquí es Señor. ¿Cuántos de aquí el Señor Jesucristo es su Señor? ¿Por qué? Porque tú puedes escogerlo solo como tu Salvador, pero puedes escogerlo como tu Salvador y como tu Señor. ¿Cuál es la diferencia de ello? Que hay gente que cree en Cristo como su Salvador, e incluso muchos creyentes tienen el concepto un poco limitado de creer que porque alguien hace la oración de fe, ya es salvo. La misericordia de Dios, claro que es tan grande que puede salvar a alguien que en sus últimos minutos de vida recibió a Cristo y aceptó como su Señor y Salvador y ya no le dio vida para poder vivir una vida bajo su señorío. Es válido. Pero hay personas que creen que porque haber hecho la oración de fe un domingo en una cruzada o en un momento muy emotivo y dijo: Señor, te acepto como mi Salvador, ya están salvos y pueden seguir su vida tal cual como la llevaban antes. Gran error y gran mentira. Si Cristo no es tu Señor, no vas a dar nunca frutos de arrepentimiento, y ahí hay un gran problema. Una oración de fe no es suficiente evidencia de salvación si no hay una decisión de seguir a Cristo como el Señor y dejar la barca y seguir a Jesús. En Lucas 14:27 Jesús fue muy claro y dijo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto habla de personas que creen en Jesús como su Salvador, pero deciden rechazar la autoridad de Cristo en su vida. Entonces esto no es una fe salvadora, ya que la fe verdadera abarca una entrega absoluta a Dios. Por lo tanto, el Evangelio requiere algo más que hacer una decisión intelectual o pronunciar una oración. El mensaje del Evangelio es un llamado a ser discipulado, caminar con el Señor. Ahora, con 2 versículos ya vimos nuestra identidad. A lo mejor algunas cosas te hicieron clic, algunas cosas no las habías entendido así. Pero ¿por qué es importante partir con la identidad para el resto del estudio? Porque, mi hermano, si tú y yo no sabemos a quién pertenecemos, de quién somos, y hoy estamos siendo bombardeados por un montón de ideologías sobre el cristianismo, nos puede llevar a una crisis de fe.
Hoy el cristianismo ha sido bombardeado por la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, el declara y decreta tu suburban dorada fuera de tu casa de 5 millones. Ha sido impactado el evangelio por eso. Por el moralismo excesivo, ¿no? También ideologías donde todo es pecado, hasta tomar Coca-Cola es pecado, no puedes hacer nada porque ya casi respirar es pecado. Moralismo excesivo. Todo lo que lleve ismo, ya ten cuidado con eso. Tenemos los extremos. La fe del creyente en estos días ha sido atacada como en la época de los colosenses. Y por eso Pablo comienza con estos 2 versículos resaltando nuestra identidad en Cristo. Sea cual sea el problema de crisis de identidad o de fe, Pablo pensó en la mejor solución que tú y yo podemos también hoy abrazar. Vamos a incrementar nuestro entendimiento de Jesucristo. En el libro de Colosenses vamos a conocer más al Señor Jesucristo. Vamos a ver la profundidad la siguiente semana y en las próximas semanas, del versículo 15 en adelante. Híjole, es la descripción gloriosa de Cristo como Dios. La mejor solución siempre va a ser: dame un mayor entendimiento de Cristo. Quizás vas a tener dudas de fe, es normal. Quizás vas a decir, oye, esto está bien o no está bien. La respuesta es: conoce más a Cristo para que tengas un mejor entendimiento de Jesús y puedas responder si es bueno o no es bueno. Mis hermanos, con esto quiero terminar. Nuestra identidad está en el Señor. Nuestra identidad no está en Calvary Chapel. Sí, somos parte de una iglesia local, pero si en algún momento Calvary Chapel empieza a perder el rumbo, nuestra identidad está en Cristo. Por eso oramos, gracias por las oraciones, porque los pastores somos tentados a querer meter ideas humanas para hacer crecer el cuerpo, con un buen motivo, pero con una mala ejecución. Entonces, somos del Señor, no somos de una denominación. Las denominaciones son buenas porque declaran la fe, finalmente en quién creen, pero mis hermanos, nuestra identidad está en Cristo. Estas crisis de fe que vamos a ver más adelante se solucionan con ese mayor entendimiento de Jesús. ¿Y qué te parece si pedimos el día de hoy al Señor que nos deje conocerle más? Que nos permita conocer más a Cristo. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie?